Buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de las sociedades de la Universidad Pública San Juan Bautista y Socienca, quienes en esta oportunidad les traemos la cuarta sesión del taller Información Científica en Ciencias de la Salud, que está a cargo del estudiante Iván Alexander Chachangulo, que es un estudiante de Medicina Humana de quinto año de la Universidad Nacional de Cajamarca, presidente de Socienca 2021, director CPC 2020 y miembro ordinario de Socienca. Hacerles recordar que al final de la ponencia pueden realizar sus preguntas o en el chat del Zoom y ya se les estará enviando el pase de lista final cuando concluya la ponencia, en el que van a tener que enviar una captura de la ponencia. Sin más que recalcar, doy el paso a nuestro ponente del día de hoy. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los DEX y los MESH. Entonces, bueno, para empezar, tenemos que, o como una pequeña introducción, voy a hablar acerca de la búsqueda de información científica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar antecedentes para nuestro proyecto de investigación o queremos buscar algún tema que necesitemos para algún curso, lo primero que podríamos hacer es recurrir a Google, ¿no? Buscar en Google, entramos y escribimos lo que queremos averiguar. El problema de buscar acá en Google es que los resultados que nos va a arrojar no son todos fuentes científicas y no son todos artículos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta búsqueda que he puesto acá, adherencia al tratamiento en diabetes, nos pueden salir artículos científicos, nos pueden salir artículos de revisión también, e incluso nos pueden salir artículos de periódicos o artículos de medicina alternativa que no son del todo científicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar mejorar nuestras búsquedas para obtener una información más útil y más actualizada, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a mejorar nuestras búsquedas es usar bases de datos. En estas bases de datos hay muchas, como las que he puesto acá, Google Scholar, PubMed, BVS, Cochrane y Scopus. Eh, Google Scholar no es lo mismo que Google, ¿no? Porque acá es una página para buscar exactamente artículos científicos, ¿no? Entonces, al buscar en estas páginas estamos mejorando nuestra búsqueda, pero siempre vamos a poder mejorar aún más la búsqueda usando estas páginas que son páginas un poco más especializadas, o sea, PubMed, BVS, Scopus y Cochrane, ¿no? Entonces, para buscar en estas páginas, en estas bases de datos, se emplean vocabularios controlados. Estos vocabularios controlados son los MESH y los DEX, ¿no? Entonces, en estas páginas como PubMed, BVS, Scopus, ¿no? Y Cochrane, porque en Google Scholar se puede buscar sin usarlas, ¿no? De hecho, acá también se puede buscar sin usar este vocabulario controlado, pero vamos a ver qué utilidad tiene usarlo. Entonces, tenemos que hablar acerca del vocabulario libre y el vocabulario controlado. El vocabulario libre es el que normalmente usamos, ¿no? El que está en los libros, el que está, no sé, por ejemplo, leo en el Harrison o en algún otro libro y el vocabulario que se usa ahí o el lenguaje que se usa ahí, las palabras que se usan ahí, son el vocabulario libre, que en nuestro caso es un vocabulario técnico, ¿no? O sea, palabras como traumatismo encefalocraneano, infante, enfermedad de Ritier y dolor, bueno, también se puede usar, además de un vocabulario técnico, un vocabulario coloquial, ¿no? Pero generalmente vamos a usar un vocabulario o van a ser palabras técnicas. Y este vocabulario libre es el que normalmente se usa, ¿no? Y a diferencia del vocabulario controlado, el vocabulario controlado es aquel que se va a usar en estas bases de datos, ¿no? Y este vocabulario controlado nos va a servir para facilitar nuestra búsqueda bibliográfica y va a estar conformado por descriptores, que son, o también se llaman palabras clave o keywords. Entonces, a diferencia del vocabulario libre, acá en el vocabulario controlado son palabras específicamente diseñadas para poder jerarquizar, para poder indizar e identificar mejor a los artículos científicos. Entonces, así como, por ejemplo, nosotros en vocabulario libre podemos decir traumatismo encefalocraneano, en el vocabulario controlado, la palabra, si buscamos el término MESH, sería Brain Injuries Traumatic. Por ejemplo, en infante, que usamos en el vocabulario libre, en el vocabulario controlado podemos usar child si nos referimos a un niño de entre 6 y 12 años y child preschool si nos referimos a un niño de entre 2 y 5 años. De igual forma, otra comparación, lenguaje libre, como ya había dicho, podemos decir enfermedad de Ritier,
pero si buscamos cuál sería la palabra en los términos mesh, que es un vocabulario controlado, se encuentra como artritis reactiva, ¿no? O artritis reactive. Entonces, dentro del vocabulario controlado vamos a hablar en esta oportunidad de dos, que son los términos mesh y los DEX. Y los términos mesh significan Medical Subject Headings, que estos términos se usan sobre todo para buscar en lo que viene a ser PubMed, pero también nos pueden servir para buscar en Cochrane, ¿no? Entonces, estos términos mesh son dados por la National Library of Medicine de los Estados Unidos y son o están exclusivamente hechos en inglés, ¿no? Ahora, estos términos mesh van a tener categorías y subcategorías que va a permitir la jerarquización de los artículos o de otra información científica que esté dentro de la base de datos que es PubMed y Cochrane, ¿no? Entonces, acá estaría la imagen de cuáles son las categorías que se usan en los términos mesh. Actualmente existen estas categorías que, como podemos ver, contemplan varios tópicos, ¿no? Por ejemplo, anatomía, antropología, drogas, ¿no? También enfermedades y otras. Entonces, así como existen los términos mesh que sirven para buscar en PubMed y en Cochrane, tenemos los términos DEX. Los términos DEX son los descriptores en ciencias de la salud y a diferencia de la otra está coordinado por VIREME de la OPS, que está relacionado con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también a diferencia de los términos mesh, los términos DEX son multilingües, o sea, los podemos encontrar tanto en español como en inglés y como en portugués. E igual que en los términos mesh van a tener categorías y una característica importante es que estos términos DEX han sido desarrollados en base a los términos mesh. Y sus categorías son las que están acá. Entonces, si nosotros observamos cuántos son los descriptores que actualmente existen, o para el 2016 existían, eran 97.446, ¿no? Si tomamos en consideración tanto los mesh como los DEX. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el vocabulario controlado, o sea, los términos DEX y los términos mesh, igual que el lenguaje, es fluido, entonces los términos van agregándose y van cambiando con el tiempo. Es por eso que, por ejemplo, antes de la pandemia, si buscábamos el término SARS-CoV-2, no lo íbamos a encontrar, ¿no? Porque que en el tiempo se van añadiendo más palabras a estos descriptores. Entonces, ya que hemos hablado sobre estos descriptores, vamos a hablar sobre sus funciones. La primera función que tienen los descriptores o el vocabulario controlado mesh o DEX es que nos va a permitir indizar los artículos y otros recursos de información en las bases de datos, ¿no? Como habíamos visto, este es un sistema de jerarquización. Entonces, frente a un artículo científico o otros documentos científicos que estén dentro de estas bases de datos, por ejemplo, este es de PubMed, entonces vamos a tener el artículo acá y este artículo va a estar agrupado por términos mesh, ¿no? Que en este caso es sobre anemia ferropénica en niños y sobre suplemento en hierro, y va a estar en los términos mesh, anemia, child preschool, por ejemplo, también nos habla de India porque se ha desarrollado ahí, nos habla de infante también, malnutrición, embarazo, ¿no? Entonces, esa es una primera función de los términos mesh y DEX. Y la segunda función, que es la más importante en este caso para nosotros, va a ser que nos va a permitir buscar y recuperar artículos y otros recursos de información en las bases de datos, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a usarlo para buscar información en PubMed, en BVS y en Cochrane, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hablado de esto, vamos a pasar a ver unos ejemplos para poder entender mejor cómo es que se van a usar los términos mesh y DEX en la búsqueda de artículos científicos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a usarlos. A ver, ya, listo. Entonces, primero vamos a ver los DEX, o vamos a ver primero los términos mesh. Entonces, para poder acceder a los términos mesh, entramos a Google y ponemos mesh. Y luego le damos al primer enlace y nos va a llevar a esta página. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es escribir el término mesh o el término que queramos buscar, ¿no? Entonces,
Este es para buscar los términos MESH, ¿no? No hay que confundirlo con la página donde vamos a hacer la búsqueda de artículos, que es PubMed, ¿no? Entonces, para buscar en PubMed, también ponemos en el buscador PubMed y entramos a PubMed, ¿no? Ya, entonces, como podemos ver, no es lo mismo. ¿Y para qué nos sirven los términos mesh? Nosotros el lenguaje libre también lo podemos usar para buscar en PubMed, ¿no? Entonces, para buscar en PubMed tenemos que escribir en inglés. Así que voy a poner, por ejemplo, diabetes mellitus y voy a poner cáncer de páncreas, ¿no? Por ejemplo, queremos ver un estudio de cuál es la relación o el nivel de relación que tienen entre diabetes mellitus y cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces, lo que hago después de escribir esto es buscar. Y como podemos ver acá, en los resultados tenemos 3.703 resultados. Pero ¿por qué usar el lenguaje libre? O sea, escribirlo así, no es tan efectivo, porque si nosotros nos damos cuenta acá, entonces si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos acá es que la búsqueda que se va a hacer es una búsqueda del término diabetes, del término mellitus, del término diabetes mellitus, en todos los campos, también del término diabetes mellitus en MESH, en pancreatic cancer también lo busca como en neoplasias pancreáticas en MESH, lo busca como también eh, páncreas de forma alejada y como neoplasias de forma alejada. Entonces, esto hace que nos arrojen demasiados resultados, ¿no? Entonces acá estamos viendo justamente 3.703 resultados. Entonces, usar el lenguaje libre nos va a brindar una mayor cantidad de resultados, pero va a ser poco específico. O sea, los resultados que tenemos o que nos va a arrojar van a ser resultados poco específicos de lo que queremos realmente buscar. Entonces, para eso es que tenemos que usar los términos MESH, ¿no? ¿Y cómo se usa? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el término diabetes mellitus y yo voy a buscar acá en el MESH, el término MESH para diabetes mellitus. Entonces lo escribo y ahí me debe salir. Entonces busco cuál es el que quiero yo. En este caso, la diabetes que quiero yo buscar es diabetes mellitus tipo 2. Entonces debe ser este de acá, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces ese sería el término MESH. Ahora, una vez que yo encuentro el MESH, van a haber casos donde para una sola palabra van a haber múltiples términos MESH, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner edad, ¿no? Age. Entonces, como podemos ver acá, si ponemos el término edad, nos van a salir múltiples términos MESH, hasta 346. ¿Por qué? Porque edad se puede referir a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá habla sobre edad gestacional, distribución de edad paternal, grupos de edad materna, factores relacionados con la edad, determinación de la edad por el esqueleto, osteoporosis. Entonces nos salen bastantes términos. Siempre que nosotros vamos a escoger un término MESH, tenemos que ver que sea el término que queremos realmente buscar, ¿no? Entonces, por eso hay que leer leer la descripción que tenga el término MESH, ¿no? Por ejemplo, acá tiene la descripción de edad gestacional y acá está, ¿no? Entonces, lo podemos traducir si queremos. Por ejemplo, acá la edad de concepción comenzando desde el momento de fertilización, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá es lo mismo para ver si es que realmente es el término que queremos buscar. Entonces vemos la descripción y vemos qué nos dice la descripción. Entonces, por ejemplo, una subclase de diabetes mellitus que no responde ni es dependiente de la insulina, no, que no es dependiente de la insulina, dice. Entonces, sí es lo que queremos buscar y ya tenemos nuestro término MESH, ¿no? Si vamos bajando, vamos a observar acá que habla de entry terms, ¿no? Los entry terms van a ser términos sinónimo de este término que está acá. Y sobre todo estos entry terms se van a usar para una búsqueda ya más exhaustiva, para revisiones sistemáticas y similar, ¿no? Entonces, para hacer una búsqueda no tan exhaustiva, solamente basta con usar ese término que es el término MESH, ¿no? Y si vamos más abajo, podemos ver la jerarquización. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que diabetes mellitus tipo 2 está incluido en diabetes, que está incluido en desórdenes metabólicos de la glucosa, que está incluido en enfermedades metabólicas, pero también está incluido en esta parte de acá, que es en enfermedades del sistema endocrino. Entonces,
como podemos ver, hay términos que van a estar incluidos en distintas categorías, ¿no? Ya. Entonces, una vez que tenemos nuestro término mesh, lo vamos a copiar y vamos a buscar acá en PubMed, vamos a poner el término mesh, lo podemos poner así o lo podemos poner entre comillas también, y acá ponemos entre corchetes mesh term o mesh, ¿no? Ahí. Y para agregar el otro ponemos ANT y ponemos el otro término. Y el otro término que queremos buscar es pancreatic cancer. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver cuál término es el que queremos, ¿no? Por ejemplo, acá nos sale neoplasias del páncreas. Esto es lo que queremos y tenemos que ver qué más hay, ¿no? Por ejemplo, pancreatic cancer adult, ¿no? Nos dice que esto sería en el adulto, entonces este no. Y ya esto tampoco, entonces sería el de acá. Y tenemos que ver cuál es la descripción que nos dan acerca de ese término mesh, ¿no? Entonces, nos dice que son los tumores o cáncer de páncreas, ¿no? Dependiente de las células del islote de Langerhans, ¿no? Entonces, presente los tumores, hay varios tipos. Ahora, vemos que quizás este no es el término que queremos, quizás la neoplasia que queremos buscar es el cáncer exocrino de páncreas y no estos cánceres que serían cánceres neuroendocrinos. Entonces, buscamos y vamos a buscar si es que hay otro término mesh que se acerque más a lo que queremos buscar. Entonces, acá podemos buscar los demás términos mesh, uno que quizás se acerque mejor a lo que queremos buscar. Ahora, en caso que ya no hubiera uno que se acerca mejor, como este término está incluyendo a todas las neoplasias pancreáticas, entonces estaría bien usarlo también. Entonces, eh, cuando nosotros escogemos un término mesh, por defecto ya se buscan todos los subtérminos, se busca adenoma, carcinoma, todos los que están debajo también se van a buscar. Entonces, en este caso vamos a escoger este término, ¿no? Pancreatic neoplasma. Y acá lo buscamos, le ponemos también término mesh. Y esto sería una búsqueda simple en PubMed, pero ya al mismo tiempo es una búsqueda efectiva que nos va a permitir obtener artículos científicos relacionados con un tema que queramos buscarlo. Supongo que ya en próximas ponencias se hablará más acerca de la búsqueda, pero como un pequeño adelanto estamos viendo la utilidad de los términos mesh. Entonces habíamos visto que al inicio salieron algo de 3.000 artículos y ahora solamente salen 500, ¿no? Entonces de esta forma hemos hecho nuestra búsqueda más sistemática, hemos hecho nuestra búsqueda también más específica. Y si nosotros vamos viendo los enlaces, van a ser o van a hablar específicamente sobre cuál es la relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y el cáncer de páncreas, ¿no? A diferencia de hace rato que salían 3.000 y si revisábamos entre los 3.000 que salían hace rato, habían algunos que no se relacionaban mucho con nuestro tema, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de los términos mesh. Ahora, vamos a hablar sobre los términos DEX. Ya. Antes de pasar a eso, ¿qué pasa si es que yo el término mesh o la palabra que yo quiero buscar está en inglés, ¿no? Acá en PubMed y los términos mesh, como ya habíamos dicho, son en inglés. Entonces, ¿qué pasa si es que yo la palabra en inglés no la conozco, ¿no? Por ejemplo, la palabra dolor, si yo escribo dolor así nomás, me va a salir paint. Entonces, vemos que dice sensación desagradable inducida por estímulos nerviosos. Entonces, esta sí sería la referencia. Pero en caso que no apareciera cuando yo escribo acá la palabra en español o que yo no conozco la palabra en inglés, lo que puedo hacer es usar los DEX. Porque como habíamos visto, los DEX se basan en los términos mesh y los DEX sí están en español. Entonces, si yo no sé el término mesh, puedo usar los términos DEX para ver cuál es el DEX en inglés y muy probablemente también ese mismo término DEX en inglés sea el término mesh, como vamos a ver a continuación. Entonces ponemos DEX. Una vez que ponemos DEX, le damos al primer enlace también y vamos a entrar en esta página, ¿no? Entonces, para hacer una consulta acá, le damos consulta al DEX y nos sale esta página de acá. Entonces, acá podemos buscar la palabra que queremos. Primero hay que ver que acá hay como habíamos visto, tiene 3 lenguajes, que sería el inglés, el español y el portugués.
Entonces, hay que tener cuidado de que si vamos a escribir en español, esté en español, porque si yo pongo inglés y escribo dolor, por ejemplo, y le doy consulta, clic en consulta o le doy enter, no me va a salir porque estoy buscándolo en inglés, ¿no? De igual forma, si yo le pongo en portugués y escribo o escribo una palabra que no pertenezca al portugués, tampoco no me va a salir. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar dolor, lo tengo que buscar en español. Entonces, eh, para buscar, tenemos acá la palabra, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos buscar la palabra o término y podemos buscar el descriptor exacto. Si es que nosotros no sabemos cuál es el descriptor exacto, entonces lo mejor es buscar por palabra o término. Entonces, por ejemplo, si yo busco dolor, le doy por palabra o término y me salen todos los DEX que incluyan a la palabra dolor. Y como podemos ver son 53, ¿no? Y acá podemos ir leyendo, viendo cuál es el que más se acerca al dolor que queremos buscar, ¿no? Por ejemplo, el dolor puede ser eh, un síndrome de dolor regional complejo, que acá lo tienen como causalgia. Puede ser también dismenorrea, puede ser otitis, otalgia, ¿no? Otalgia, puede ser neuralgia también. Entonces hay diferentes tipos de dolor y si no conocemos el término DEX o no lo conocemos exactamente, lo mejor es buscar por palabra o término. Y una vez que buscamos ya ver cuál es el que más se relaciona con lo que queremos buscar. Ahora, si nosotros ya conocemos exactamente la palabra que queremos buscar, le damos a descriptor exacto. Por ejemplo, nosotros escribimos dolor y solamente acá nos arroja un resultado, que es el resultado exacto a lo que hemos buscado, al resultado exacto de dolor. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, ponemos accidente, ¿no? Entonces, si nosotros le damos en palabra o término, nos va a buscar todas las palabras que tengan, todos los DEX que tengan accidente, ¿no? Por ejemplo, accidente cerebrovascular, accidente de trabajo, accidente traumático, ¿no? Entonces, o traumatismo. Si le damos acá, nos van a salir los múltiples tipos de DEX para accidente que existen. Entonces, una vez que estamos acá, ya podemos ir buscando, ¿no? ¿Cuál es el DEX que se acerca más a lo que queremos buscar? Por ejemplo, yo quería buscar acá el DEX de ACV, ¿no? De accidente cerebrovascular. Entonces, lo voy buscando y lo encuentro acá. Por ejemplo, yo no sabía que en inglés era stroke. Entonces, una vez que yo quería buscar en MESH, ¿no? Supongo, quería buscar accidente cerebrovascular en término MESH y no lo sabía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscarlo primero acá y una vez que lo tengo, pasarlo acá a los términos MESH. Y lo más probable es que este término DEX en inglés sea el mismo que el término MESH, ¿no? Y ahí está. Entonces ponemos stroke y nos sale la palabra stroke. Ahí está. Entonces vemos cuál es su descripción y nos sale que es un grupo de afecciones caracterizadas por pérdida repentina y no convulsiva de la función cerebral debido a una isquemia o una hemorragia intracraneal, ¿no? Entonces, esa es la definición de accidente cerebrovascular, por lo que es correcto. Entonces, eso es lo que puedo hacer. Si no me sé la palabra en inglés, no me sé el mesh, lo puedo buscar en DEX y después lo paso. Para eso también podemos usar los DEX. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro término DEX, también podemos usarlo para realizar nuestra búsqueda en BVS. Y acá, adicionalmente, los términos DEX van a tener tres categorías para buscar, ¿no? Entonces, tenemos la categoría de alfabético y para buscar acá, entonces le damos en clic acá en que esté seleccionado alfabético y le damos en índice. Y acá podemos buscar por letra, por la primera letra de la palabra y lo podemos encontrar. Por ejemplo, buscamos con la A y nos va a salir los descriptores que tengan A. Ahí está, absceso, absorción, listo. Ya, entonces también lo podemos buscar por permutado. ¿Qué significa permutado? Que acá solamente puedo poner la raíz de la palabra y me va a salir, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar algo relacionado con demografía. Entonces yo pongo demo y me va a salir. Ahí está, me salen todos los descriptores que tengan demo dentro de la palabra, ¿no? Análisis demográfico, anuario demográfico, Centro Latinoamericano de Demografía, demografía indígena,
Y así puedo buscar todas las palabras según su raíz en la parte de permutado. Y en la parte de jerárquico, yo puedo buscar el término DEX basándome en la categoría en la que esté, ¿no? Por ejemplo, lo que quiero buscar yo es una enfermedad, entonces me voy a la parte de enfermedades, ¿no? Enfermedades. Y, por ejemplo, lo que yo quiero buscar es una enfermedad respiratoria, le doy clic en respiratoria. Lo que yo quiero buscar es de la parte de respiratoria, quiero buscar una enfermedad pulmonar, le doy enfermedades pulmonares y así voy bajando hasta encontrar el término DEX que sea el que quiero buscar, ¿no? Entonces, ¿y cómo se usan los DEX? Para usar los DEX, yo voy a BVS. Una vez que escribimos BVS, le damos al primer enlace y entramos en la Biblioteca Virtual de Salud de la OPS. Y para buscar acá, le podemos también buscar en en vocabulario libre, como les había dicho, pero para hacer que nuestra búsqueda sea mejor, sea más específica, le damos en búsqueda avanzada. Listo. Y acá ponemos nuestro término mesh o nuestro término DEX, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner lung disease y le damos en buscar. Y nos salen todos los artículos que tengan este término dentro de ellos, ¿no? Y bueno, eso sería todo en esta oportunidad, lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la podría responder. Excelente ponencia, Iván. Chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en dejarlo en el chat. O tienen el micro abierto si quieren hacerle una consulta. En unos momentos voy a pasar el link de su pase de lista final. Y bueno, te están diciendo gracias, Iván. Jesús Mario dice gracias, Iván. Chicos, Muchas gracias. normal pueden preguntar con la mayor confianza del mundo. Am, a ver, a ver. Creo Están que no hay diciendo preguntas. gracias, gracias. Chicos, les estoy dejando en el chat el enlace para su link de pase final. No se olviden que incluye o tienen que tomar una captura. Si aún hay tiempo, podríamos, no sé si aún hay tiempo, también se puede hablar sobre cómo buscar en Cochrane también, no sé. Claro, Si hay tiempo, Jesús dice. Mario está emocionado y dice, Ya, entonces vamos. vamos a buscar en Cochrane también, ¿ya? Entonces, ¿cómo Sí, se busca en normal. Cochrane? Ponen acá Cochrane Library y le dan ahí. Entonces, una vez que están acá, si quieren buscar una revisión Cochrane, le dan pueden buscarlo así nomás, o sea, de esta forma, por lenguaje, por vocabulario libre o lenguaje libre también. Lo pueden buscar acá, ¿no? Poner acetaminofén o así. Pero para mejorar nuestra búsqueda, como ya les había dicho, lo vamos a usar el, el Advanced Search, ¿no? O sea, la búsqueda avanzada. Entonces le damos acá en Advanced Search y, y se abre la búsqueda avanzada. Como les había dicho, entonces, Cochrane también trabaja con Mesh, ¿no? Entonces ahí está Mesh. Y acá Cochrane sirve sobre todo para buscar metaanálisis y también para buscar ECAs, ensayos clínicos aleatorizados. Así que si quieren buscar quizás alguna revisión, revisión narrativa o algún otro tipo de artículo como un estudio observacional, acá no les recomendaría que lo busquen porque no van a encontrar. Entonces lo mismo, buscan su término mesh acá, por ejemplo, stroke, voy a poner stroke y acá le van a dar en el más y le van a agregar otro término. Acá se lo puede cambiar, ¿no? Vamos a ponerle keyword y acá también keyword. Y entonces stroke y vamos a poner treatment, por ejemplo. Entonces vamos a buscar a ver los metadatos que hayan sobre
treatment dose, ahí está, dosis de tratamiento, por ejemplo. Y le vamos a dar acá en Run Search y nos van a salir todos, no salió nada. Ya, a ver. La estrella treatment. Ya. Creo que es con N, ¿no? Listo. Sí, ahora sí. Ya. Entonces le damos en Run Search y nos tiene que salir. Para que no salga nada. No, ya se está demorando. Parece que sí sale. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí está, acupuntura para disfagia en ACV agudo, terapia basada en rehabilitación, y acá podemos ver los diferentes revisiones Cochrane o los diferentes metaanálisis que se han publicado, ¿no? Por ejemplo, en Trials, lo que vienen a ser ensayos clínicos, 6.140, ¿no? Acá. Y podemos ser más específicos si buscamos de repente stroke, queremos infarto lacunar, stroke hemorrágico, embólico, trombótico, isquémico, y acá hay varias, ¿no? Entonces, si somos más específicos en nuestro término MESH, entonces en vez de stroke podemos buscar a ver cuáles están dentro de stroke, ¿no? Entonces acá hay varios, ¿no? Y buscamos, de repente lo que queremos buscar es hemorrhagic stroke o ischemic stroke, y vamos ahí bajando y vamos siendo más específicos en nuestro término MESH, y también las respuestas que nos salgan van a ser más específicas, ¿no? Y así es como también podemos buscar de forma sistemática en Cochrane. Creo que me silencié, pero bueno. Sí, justo te iba a decir Pero eso, Iván, ¿qué pasó? espero que sí me hayan Mira tu escuchado. micro. Y así es como se busca en Cochrane, pues, ¿no? Es también interesante. De hecho, si buscan en BVS, van a estar, aquí en BVS están varios artículos que incluyen artículos de Medline, de Lilacs también. Entonces, a veces les van a salir varios, o van a repetirse los artículos, un artículo que les sale en PubMed, les va a salir en BVS también, y puede estar en Cochrane también. Así que de ahí ya las posibilidades cuando se aprende a buscar bibliográficamente son infinitas, ¿no? Por así decirlo. Y ya, eso ya sería todo entonces en esta oportunidad. Gracias por su atención. Creo que Mari es el que más se ha emocionado con Cochrane. Y bueno, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirlo. Y si ya no, muchas gracias, Iván, por la excelente ponencia. No se olviden de llenar su pase final y creo que eso es todo y nos vemos en una próxima ponencia. Hasta luego, chicos.